El Imperio Romano de Oriente en 562, bajo el mando del ingenioso general Belisario y el también muy capaz general Narciso, los romanos del Este lograron reconquistar grandes partes del antiguo Imperio Romano Occidental. Y de hecho, este logro parecía muy impresionante. Aproximadamente la mitad de los territorios perdidos del antiguo Imperio Romano Occidental habían sido reincorporados al Imperio Romano Oriental, y la ciudad de Roma en sí misma era ahora nuevamente parte de ese imperio. Así que realmente podríamos llamar a esto nuevamente, con todo derecho, el Imperio Romano. Y si uno viera los enormes éxitos de los romanos para el 562, uno podría pensar que esto continuaría. Que luego fue el turno de los visigodos, luego el de los francos burgundios y alemanes para ser conquistados uno por los romanos del Este. Desafortunadamente, el éxito del Imperio Romano no se reflejó en el Imperio Romano del Este. Ocurrió algo totalmente distinto. Y ya en 568, solo 6 años después de la victoria final de las fuerzas romanas del Este, la península italiana fue invadida por los lombardos. Parece que entraron fácilmente en la península, casi sin ninguna resistencia, como si vinieran de la nada. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudieron los lombardos de la nada conquistar 2/3 del área terrestre de la península italiana tan fácilmente y sin ninguna aparente resistencia romana significativa? Cuando el último ejército ostrogodo organizado fue derrotado a finales del 552 o principios del 553, en la batalla de Mons Lactarius por las fuerzas romanas orientales, bajo el mando del muy capaz eunuco Narciso, podríamos pensar ingenuamente que la península italiana quedó así pacificada, que la larga guerra gótica finalmente había terminado. Y de hecho, así es como a menudo se muestra incorrectamente en muchos mapas. Pero en realidad, aunque los ostrogodos finalmente habían sido derrotados después de esta guerra increíblemente brutal, costosa y larga de 16 años desafortunadamente, aún quedaban muchos enemigos en Italia que amenazaban a los romanos. A pesar de que los ejércitos ostrogodos fueron vencidos, es probable que solo una pequeña fracción de los ostrogodos se uniera a los lombardos, pero de hecho, la mayoría de los habitantes ostrogodos, por supuesto, sobrevivieron, ya que no todos estaban luchando en el ejército. Especialmente no las mujeres, los niños y los ancianos. Por lo tanto, aunque el reino ostrogodo había dejado de existir después de la batalla de Mons Lactarius, todavía quedaban muchos ostrogodos en toda Italia, quienes, como puedes imaginar, no eran muy aficionados a los romanos del Este. Curiosamente, antes de ser derrotado en batalla, el último rey de los ostrogodos, Imperio, el rey Tea, envió emisarios a los francos pidiéndoles ayuda contra las fuerzas romanas del Este. Y de hecho, a principios de 553, un gran ejército de francos y alemanes cruzó los Alpes, ya que los alemanes habían estado bajo el dominio franco en ese momento. Inicialmente, tuvieron algo de éxito, pero Narciso era un general muy capaz, por lo que esperó el momento adecuado para enfrentar esta nueva amenaza franca y alamana. Hasta entonces, como podemos imaginar, los francos y alemanes saquearon ciudades en el norte de Italia, un área que ya estaba completamente despoblada y en mal estado después de casi 20 años de guerra. El momento del compromiso llegó en octubre de 554. Narciso sorprendió a las fuerzas francas y alamanas y las derrotó decisivamente con pérdidas mínimas en la batalla del río Volturno. Las pérdidas de los francos y alemanes fueron casi totales, mientras que los romanos del Este, que emplearon en gran medida a los hérulos y otras fuerzas foederati, sufrieron pérdidas mínimas. Pero incluso entonces, la guerra aún no había terminado. Porque lo que omití es que los godos, por supuesto, ayudaron y apoyaron a los francos y alemanes donde quiera que pudieron. 7.000 godos se habían unido al resto de las fuerzas francas supervivientes y resistieron en Camsa, cerca de Neápolis, hasta que Narciso los asedió. Pero no pudieron derrotar a las fuerzas francas y alamanas. Se rindieron en 555. Pero incluso entonces, el territorio al norte del río Po todavía estaba en su mayoría en manos de los francos y los restos góticos, y fue increíblemente solo tan tarde como en 562 que sus últimos bastiones, las ciudades de Verona y Brixia, fueron finalmente subyugadas. Ahora, en 562, después de 26 años increíblemente largos y brutales, la guerra finalmente había terminado.
¿Pero todos los godos estaban muertos? ¿Fue destruida la totalidad de la nación gótica? Por supuesto que no. Sí, los ejércitos habían sido derrotados, pero la mayoría de la población ostrogoda, por supuesto, había sobrevivido. Algunos decidieron aceptar el nuevo gobierno romano, pero otros, facciones más rebeldes, no podían aceptar el hecho de que su reino había llegado a su fin. Un reino que había durado unos 60 años, generaciones. Narciso, después de estas gigantescas victorias, se retiró a Roma, donde supervisó la reconstrucción de la ciudad eterna, con los pocos fondos que recibió de Constantinopla para esa tarea. Narciso ordenó reparar algunos puentes, así como restaurar las murallas aurelianas, pero la mayoría de los otros daños que habían sido infligidos por la larga guerra no pudieron ser reparados. Hablé extensamente sobre el estado de la ciudad de Roma en ese tiempo y qué daños la guerra gótica había infligido a la ciudad eterna en estos videos aquí. Y si eres como yo, un total nerd de Roma o Romeabu como a algunas personas les gusta decir, y creo que lo eres, o probablemente no estarías viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está construyendo. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Sí, es material hecho a mano de alta calidad. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace ahora incluso puedes obtener un descuento del 20% en cada compra. Reitero, en la tienda SPQR hay un descuento del 20% en cada compra. Una oferta inmejorable solo disponible aquí y a través del enlace de Mayorianus, ya que los empleados de SPQR son grandes admiradores del emperador Mayoriano, así que ve y echa un vistazo a su increíble surtido. Seguramente también habrá algo para ti. Se dice que Narciso vivía en Roma en el antiguo Palacio Imperial en la colina Palatina y que la carga fiscal de los romanos bajo su gobierno era muy alta. Por lo tanto, algunos dicen que fue llamado de vuelta por el nuevo emperador Justino II debido a su excesiva tributación de los romanos y obligado a retirarse en Neápolis. A menudo se cuenta la leyenda de que en represalia por esto, el propio Narciso invitó a los lombardos a Italia. Muchos historiadores, y yo también pienso, que esto puede ser ubicado con seguridad en el reino de las leyendas. Narciso luchó años de su vida por la restauración en Italia, y después de su muerte, que se sitúa en cualquier lugar desde 567 hasta 574, lo que lo hace muy viejo en el momento de su muerte. En sus 90s, su cuerpo incluso fue devuelto a Constantinopla, dándole un adecuado funeral de estado en presencia del emperador y su esposa. Esto difícilmente habría sucedido si Narses realmente hubiera llamado a los lombardos. No, algo más debe haber sucedido. A saber, los ostrogodos. De hecho, ya dijimos que a los ostrogodos les costó renunciar a la idea de su propio reino, y muchos de ellos sobrevivieron y se unieron a los francos y los alemaní. Básicamente intentaron todo lo que estaba en su poder para restaurar su antiguo reino. Y cuando todo había fallado hasta el año 562, puedes adivinar a quién recurrieron para pedir ayuda a continuación. No es casualidad que los lombardos aparecieran en la isla de Constantinopla de la nada, solo 6 años después de la derrota final de los últimos bastiones ostrogodos en Italia. Ahora, no debemos olvidar que el reino de los Rugi se había convertido en parte del reino ostrogodo bajo Teodorico, y así, cuando digo los ostrogodos, en realidad también incluyo a los Rushi al norte de los Alpes, cuyo reino nunca fue conquistado por los romanos del este, porque nunca avanzaron tan al norte. Los ostrogodos y Rushi ciertamente habían enviado emisarios a los lombardos pidiéndoles ayuda contra los romanos. Ahora, irónicamente, los lombardos habían sido foederati de los romanos del este, solo algunos años antes. Algunos lombardos incluso habían luchado contra los ostrogodos en la batalla de Taginae, donde el rey ostrogodo Totila fue asesinado, y que resultó en una derrota gótica total. Y los lombardos también lucharon como foederati romanos del este contra los gépidos en 550.
Así que es realmente irónico que los ostrogodos se hubieran vuelto tan desesperados que simplemente pedirían ayuda a cualquiera, incluso a viejos enemigos. Pero los lombardos también percibieron una gran oportunidad. Alboin, quien solo se había convertido en rey de los lombardos, en 560, percibió que una vida en Italia sería mucho más preferible a una vida en Panonia, donde estaban asentados los lombardos y donde tenía que estar constantemente en alerta ante nuevas amenazas, como la Guerra Panonia. Los lombardos vivieron un periodo crucial, siempre alerta a amenazas como la Guerra Panonia y el surgimiento de los ávaros. Y así el rey Alboin lideró a los lombardos hacia Italia, donde fueron recibidos por los ostrogodos como liberadores. Miles de ostrogodos se unieron a los lombardos para retomar las ciudades controladas por los romanos. Así que ahora un pueblo completamente nuevo había entrado en Italia, unido a los restos de un pueblo derrotado. Pero la propia Italia había sido totalmente despoblada por más de 20 años de guerra, hambruna y peste. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía de Roma. Sin tu apoyo, no sé cuánto más tiempo puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía de Roma. Alternativamente, puedes apoyar este canal comprando mi mercancía en YouTube. He creado una tienda con artículos de la Roma tardía, geniales, divertidos o extraños, disponibles para comprar aquí mismo en YouTube en la descripción del video. Muchas gracias. Las tierras desoladas y vacías, las fuerzas del Imperio Romano Oriental debilitadas y dispersas. Para ese entonces, Narciso tenía 89 años, ya era viejo incluso en los años 550, pero ahora simplemente era demasiado viejo para luchar otra vez contra estos nuevos invasores. Sin un general heroico del calibre de Belisario, quien había muerto en 565, o Narses, simplemente no había una defensa romana organizada. Y así la primera ciudad romana, Foro Julio, la actual Cividal del Friuli, cayó en manos de los lombardos en 569, seguramente facilitado por la ayuda de los ostrogodos. Dado que los romanos del este siempre tenían la amenaza persa inminente en el este de la que preocuparse, y ahora los ávaros comenzaban a fortalecerse y a ser más agresivos, incluso incursionando en los Balcanes en 568, y años de hambruna, plagas y guerra también habían pasado factura a la población romana. No había suficientes soldados para impedir el avance de todo un pueblo, que además eran ayudados por las fuerzas remanentes ostrogodas. Se dice que incluso 20.000 guerreros sajones se habían unido a los lombardos. Por lo tanto, hay 4 naciones germánicas en el Imperio Romano, y es por eso que estamos hablando de un pueblo germánico tan gigantesco, luchando contra los romanos del este, lombardos, sajones, ostrogodos, y Rugi, ya que dije antes que los Rugi habían sido parte del reino ostrogodo, y por lo tanto eran aliados, y ciertamente también habían enviado ayuda. Y esto después de que los romanos del este se debilitaron, y no tenían un comandante capaz como Belisario o Narses. Así, ciudad tras ciudad cayó ante esta combinación. Gigantesco imperio germánico. Y por eso estamos hablando de un imperio germánico tan gigantesco. Pero aún así, todavía había una resistencia impresionante. La marina del Imperio Romano Oriental abasteció a las ciudades costeras con provisiones, que como resultado no pudieron ser tomadas por asedios y pudieron resistir. Y Pavia resistió increíblemente durante 3 años contra el asedio combinado de los lombardos sajones, godos y rugi. Absolutamente increíble, y a menudo se olvida cómo solo un puñado de romanos orientales resistieron contra fuerzas tan abrumadoras. Ahora, para empeorar las cosas, no solo los ávaros habían saqueado profundamente en los Balcanes después de 568, sino que la guerra había estallado nuevamente como tan a menudo con Persia, en 571, lo que hacía imposible enviar suficientes hombres contra los invasores germánicos de Italia. Y ni hablemos de la provincia de España, que también tuvo que ser defendida contra los visigodos. Así que el Imperio Romano tuvo que luchar efectivamente una guerra en 4 frentes contra enemigos formidables en todos los lados, lo cual era simplemente imposible de ganar. Pero incluso así, para 572 la coalición germánica, como yo la llamaría correctamente, en lugar de solo los lombardos solos, solo había logrado conquistar las áreas al norte del río Po,
lo que muestra que el excepcional Imperio Romano de Oriente no iba a sobrevivir por mucho tiempo, mientras que el Vesubio la resistencia romana contra un enemigo vastamente superior en números. Tomaría unos años más hasta que el resto de Italia fuera conquistada, e incluso así los lombardos nunca lograron conquistar completamente Italia. Tan fuerte era la superioridad naval del Imperio Romano de Oriente, y por lo tanto la capacidad de abastecer a las ciudades costeras con suficientes suministros para resistir cualquier asedio. Solo en 751 los lombardos lograron finalmente conquistar Ravenna, donde el exarca del Imperio Romano de Oriente había gobernado para ese momento durante casi 2 siglos. Así que cuando la próxima vez escuches sobre la invasión lombarda de Italia, en 568, sabrás que en realidad fue una coalición de lombardos sajones, ostrogoths y Rugi, quienes lograron conquistar las debilitadas, dispersas y sin líder fuerzas del Imperio Romano de Oriente. Los números vastamente superiores de los pueblos germánicos y la imposibilidad de los romanos del este para luchar una guerra de frente contra los persas, ávaros, visigodos y los invasores germánicos en Italia, especialmente después de la plaga y otros desastres, permitieron a los pueblos germánicos ganar eventualmente y a los lombardos establecer su reino. Personalmente creo que si los romanos hubieran tenido un comandante genio como Belisario, con tal vez solo 10.000 refuerzos del emperador en Constantinopla, los lombardos no habrían logrado establecer su reino. Pero vemos cuán increíblemente complejo es en realidad. Muchas de estas migraciones germánicas fueron, y cuánta multitud de personas realmente participaron en ellas, y cuán masivamente simplificadas fueron. Por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no sería posible sin nuestros maravillosos miembros de Patreon y YouTube y sin tu apoyo. Y realmente quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera, forma o modo. Gracias a ti, amigo. Y si quieres aprender más sobre las guerras góticas, hice una serie de 3 partes sobre ellas. Ve el primer video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre las desastrosas consecuencias de las guerras góticas para Italia y el Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago Valete.